Buenos días para todos. Mi nombre es Lisbeth Martínez, los acompaño desde mi planilla Compensar, dándoles pues una bienvenida y un agradecimiento muy especial a todas las personas que están en este momento conectadas y que nos están acompañando en estos espacios de capacitación virtual. El día de hoy pues vamos a desarrollar un espacio de capacitación que pretende conocer alternativas laborales que pueden tomar las empresas para enfrentar el tema del aislamiento. Bueno, nuevamente buenos días. Creo que tengo un problema con la conexión, pero yo ya estoy nuevamente con ustedes. Como les mencionaba, pues la idea de este espacio es conocer esa serie de alternativas laborales que existen para enfrentar el aislamiento preventivo obligatorio. La idea es poderlas explorar claramente desde una perspectiva dada al derecho laboral, donde lo que pretende en este momento, pues tanto mi planilla Compensar como la firma Barrera Palacios Abogados, con quien nos encontramos desarrollando estos espacios, es claramente mostrarles a cada uno de ustedes esas opciones que existen dentro de la legalidad para poder manejar esta situación y que cada uno de ustedes dentro de las condiciones que tenga su empresa y aquella posición en la que se encuentre, pues puedan claramente tomar la mejor alternativa para el bienestar de los trabajadores y obviamente el bienestar de la empresa también. Entonces, lo que queremos en este momento es que ustedes conozcan cada una de esas alternativas que pudiesen manejar y que dentro de ellas ustedes puedan seleccionar la que de acuerdo a la situación se apropie más o sea mucho más útil para el desarrollo de sus actividades. Para este espacio, pues está con nosotros Jorge Alberto Palacio, como les mencionaba. La firma Barrera Palacio es una firma que ha trabajado con mi planilla ya hace bastante tiempo y pues que claramente nos ha demostrado todo el conocimiento que tiene frente a información del derecho laboral y de seguridad social para poder estar con ustedes. Jorge, pues es abogado de la Universidad del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho, y pues hoy en día funciona o es socio y responsable del área de Derecho Procesal de la firma de Barrera Palacio, precisamente en el área de Derecho Laboral y de Seguridad Social. Entonces, pues los voy a dejar en este espacio acompañado con Jorge. Entonces, Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias. Lisbeth, muchas gracias, muy buenos días para todos. Les pongo mi cara al comienzo para que no me tengan que volver a ver, sino se dediquen a ver la pantalla, pero pues por lo menos para que dentro de esta lejanía virtual nos acerquemos un poquito y tengamos la posibilidad al menos de mirarnos a los ojos y saber quién es la persona que nos está hablando. Queremos, como siempre, digamos desde nuestra perspectiva, darles un conocimiento o unas herramientas muy prácticas. No venimos a una mañana donde vamos a recitar normas jurídicas, ni sentencias, ni jurisprudencia, sino vamos a analizar el tema de una manera supremamente práctica, supremamente práctica. Ya me vieron, ya me conocieron, desactivo cámara para que nos concentremos en nuestra presentación e iniciemos con ese tema tan interesante que nos ocupa en la mañana de hoy. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta nosotros para el manejo de nuestro tema laboral en esta situación de emergencia o de crisis por la cual estamos afrontando? Vamos a partir de unas bases fundamentales. Esto es elemental que todos estemos coordinados para saber de qué es lo que vamos a hablar hoy y cuál es el enfoque que le vamos a dar a los temas que vamos a tratar. Esas bases fundamentales son tres, que necesito que todas las tengamos absolutamente claras en este momento. Número uno, aquí el objetivo es proteger a la empresa y al trabajador, es decir, al empleo. Lo que estamos invitando nosotros a través de todas estas herramientas y estas alternativas laborales es a que perseveremos en esta situación de manera cooperativa. Aquí ninguna de las dos partes es más importante que la otra. Tenemos que preservar tanto la empresa como el empleo y los trabajadores. Y a eso es a lo que vamos a propender, a que cada empresa se siente y mire cuál es su situación en este momento y adopte sus medidas de acuerdo a esa situación. Y cada trabajador se siente y se dé cuenta de cuál es su situación y se adopte sus propias medidas de acuerdo a esa situación particular que cada uno tiene. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos que tener en cuenta que hay múltiples características de empresa en este momento. Hay empresas que en este momento están atravesando por sus vacas gordas, porque están prestando unos servicios que nadie más está prestando y quizá en este momento están en el boom empresarial. Pues de ninguna manera podemos decir que esas empresas que en este momento estén en su boom
pues puedan escoger alternativas de suspensiones de contratos, de disminución de condiciones laborales, porque por el contrario, en este momento es el momento de apoyar a esos trabajadores que tienen que seguir prestando sus servicios y exponiéndose a ese riesgo. Entonces, digamos, a esas empresas, por supuesto, tienen una característica particular. Las empresas que en este momento pueden seguir operando remotamente y que, entre comillas, no han sufrido una gran afectación, pues, hombre, la invitación es a mantener las condiciones laborales y los contratos de sus personas, de sus trabajadores. Y aquellas empresas que en este momento están empezando una situación de crisis porque no pueden trabajar ni presencialmente ni remotamente, y por supuesto, digamos que tienen una situación en la cual tienen que tomar decisiones desde el punto de vista laboral, pues hombre, que analicemos todas las posibilidades antes de pasar por una situación de terminación de contratos de trabajo, de suspensiones de contrato, de disminuciones salariales. Es decir, que yo pueda agotar todas esas alternativas que me brinda la ley laboral para poder evitar esas decisiones críticas, determinaciones de contrato y afectaciones de mis trabajadores. Entonces, segundo punto importante, vamos a encontrar toda alternativa viable antes de proceder con suspensiones y terminaciones de contrato de trabajo. Toda esa guía, todas esas, digamos, guías que ha expedido el Ministerio de Trabajo, analice primero toda posibilidad que tenga que ver con remuneración del trabajador, agote posibilidad de vacaciones, agote posibilidad de licencias remuneradas. Todo eso en este momento es lo que tenemos que analizar. Volvamos aquí, que aquí es donde estamos. Y como último punto, tener en cuenta que debemos analizar alguien, uno de los administradores me está moviendo la presentación, porfis, para que se quede quietico, muchas gracias. Debemos analizar la situación de cada empresa y de cada tipo de trabajador. Perdón con ustedes, tenemos en este momentico un problemita técnico que se está descontrolando la presentación. Discúlpenos, por favor. Como les decía, entonces, hay que analizar la situación de cada empresa y de cada tipo de trabajador de manera particular. Estas son nuestras 3 bases fundamentales para estudiar el tema el día de hoy. Entonces, entremos en materia. Lo primero que vamos a analizar en la mañana de hoy es que haya herramientas para las empresas y sepan cómo trabajar, digamos, hacer trabajo remoto. Esa guía de trabajo en casa, lo que queremos hacer es que durante esta situación de emergencia excepcional se pueda habilitar el trabajo en casa, es decir, el home office. Ustedes deben entender una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el home office. Digamos, el home office es como el hijo pequeñito del teletrabajo. El teletrabajo a las empresas les exige adaptar reglamentos internos de trabajo, hacer otros CIEs, modificar su plan o su esquema de seguridad y salud en el trabajo, suministrar herramientas tecnológicas. En este momento, ante las circunstancias de crisis o de emergencia, el gobierno nacional ha habilitado la posibilidad del home office, es decir, sin todo ese lleno de requisitos formales, ni reglamentos de trabajo, ni otros CIEs, ni contratos, poder adaptarlo digamos que para que las empresas puedan operar remotamente. Entonces, en este momento no vamos a hablar ni de teletrabajo, ni de trabajo en casa, o lo que ustedes conocen como home office, sino vamos a hablar de un género que lo contenga todo, y vamos a hablar de trabajo remoto. ¿Cómo vamos a operar ese trabajo remoto o cuáles son esas recomendaciones muy rápidamente que vamos a explorar desde el punto de vista de trabajo remoto? Yo como empresa en este momento tengo unas preocupaciones importantes, unos temas clave, que en la medida en que vaya avanzando esta situación, pues obviamente cada vez voy a tener que preocuparme más. El primero de ellos es el tema de seguridad de la información, porque obviamente por la emergencia tuve que mandar muchos trabajadores a su casa y pues muy probablemente no pude adoptar digamos que todas las previsiones en materia de seguridad y no le pude dar al trabajador todas las recomendaciones para el manejo de esa información. Pues hombre, en la medida en que la crisis nos vaya dando más tiempo para analizar estas cosas, es muy importante que empecemos a trabajar en los temas de seguridad en la información. Y el segundo tema importante, el manejo de base de datos, porque ustedes saben que el manejo de base de datos hoy en día está absolutamente regulado desde el punto de vista legal y es importante que mis trabajadores sepan qué pueden y qué no pueden hacer con las bases de datos que están manejando en este momento por su trabajo remoto, por su condición remota, para que no vayan a cometer errores y de pronto nos extralimitemos en esas concesiones que nos ha dado nuestro cliente o nuestro proveedor para el manejo de esa base de datos en un momento determinado.
Mm, Importante aquí igualmente, discúlpenme por favor, importante aquí el manejo del derecho, el tema de derechos patrimoniales y de autor, el tema de equipos de trabajo. Hay empresas que están operando con los, digamos, el trabajador opera con el equipo de trabajo de la empresa, pero hay casos en los cuales el equipo de trabajo que se está utilizando es el equipo de trabajo del trabajador. En ese caso es importante que quede claro para las partes, pues que el trabajador por esta situación de trabajo remoto, por supuesto, está poniendo a disposición de su empresa el equipo en el cual está operando. Tema importantísimo aquí es el tema del control de las jornadas de trabajo, porque el tema del teletrabajo, del trabajo remoto y del trabajo en casa, nos está llevando al trabajo de jornadas absolutamente excesivas. Es decir, hoy en día todos creemos que podemos, digamos, pedirle al trabajador darle órdenes todo el tiempo, que tenga que estar las 24 horas del día pendiente de su WhatsApp. Ese tema en este momento no podemos manejarlo de esta forma, sino lo que tenemos es que establecer claramente cuál es la jornada de trabajo y cuál es el horario de trabajo que va a tener la persona en este momento. Para que no caigamos ahora, además de la crisis, en temas de acoso laboral, en tema que pues el trabajador se nos agote física y mentalmente porque tiene que estar 24 horas del día conectado a través de su WhatsApp. Debemos establecer claramente jornadas de trabajo y horarios de trabajo. Y por supuesto hay una preocupación, pues que en este momento pues prácticamente es incontrolable, que es el tema del consumo de sustancias, bien sea bebidas embriagantes, consumo de sustancias alucinógenas, etcétera, que pues esperamos que el trabajador, digamos, tenga el suficiente autocontrol y la suficiente disciplina para no incurrir en este tipo de consumos y de actividades. Muy bien. Siguientes recomendaciones desde el punto de vista del trabajo remoto. Ya sabemos aquí en las recomendaciones número 1, ya sabemos que a pesar de que no se cumplan todos los requisitos, la compañía debe cubrir sus riesgos más importantes y lo mínimo es que suscribamos con cada trabajador un acuerdo y un acuerdo que contenga por lo menos estos puntos. Jornada de trabajo y los días de trabajo en casa, si va a ser de lunes a viernes, de lunes a sábado, y la jornada o el horario de trabajo que va a llevar a cabo, la dirección y el lugar en el cual se va a prestar el servicio, que por supuesto, pues muy seguramente va a ser el domicilio de la empresa. Debemos establecer lo que les decía de cuáles son las herramientas de trabajo que se están utilizando en este momento, cuáles son las conexiones que se van a utilizar y cuáles son las condiciones en materia de confidencialidad de la información. En este caso, pues si ustedes usan una VPN o si el trabajo va a ser solamente en la nube, por favor tengan en cuenta que si van a utilizar temas muy confidenciales de la compañía, pues no utilicen la conexión de internet del vecino, sino pues obviamente tener la conexión de internet propia para poder por lo menos garantizar esa seguridad de la información. Y las últimas recomendaciones en esta materia, que quizás son las más importantes, y es que es indispensable que la empresa le dé aviso a la ARL del listado de trabajadores que en este momento están trabajando remotamente. Eso para contar con, por supuesto, la cobertura de cualquier accidente laboral que se vaya a presentar, digamos que durante la prestación de ese servicio. Por supuesto, va a haber muchas discusiones de si el accidente era laboral, si no lo es, porque qué pasa si yo me paro y mientras voy al baño me enredo con un cable y me caigo, pues será otra discusión que vamos a tener con el sistema de seguridad social. Pero por lo menos para garantizar la cobertura mínima, yo tengo que dar el aviso a mi ARL y contar con su acompañamiento para la implementación de este trabajo remoto. La mayoría de las ARLs tienen una cantidad de información que ustedes no se imaginan en su página web, a través del asesor que los atiende normalmente. Les van a enviar una cantidad de información que es muy valiosa para el tema del trabajo remoto. Entonces, por favor, utilicen su ARL, contáctenla para que les dé esas recomendaciones. En este momento, los dos riesgos más importantes en materia de teletrabajo y trabajo remoto son el riesgo psicosocial y por supuesto, el riesgo locativo. Entonces, evitemos que nuestros trabajadores se agoten mentalmente, démosles herramientas para poder hacer trabajo remoto, digamos, dentro de las mejores condiciones posibles. Entonces, recomendación importantísima, apóyese en este momento con su ARL y pídale seguimiento constante y acompañamiento constante.
ustedes saben que uno de los últimos decretos dijo que la ARL debe destinar obligatoriamente digamos una porción de sus recursos para todas estas actividades de prevención y promoción en materia por supuesto, de prevención del COVID, pero pues adicionalmente también en estos temas digamos que surgen como consecuencia de la pandemia. Entonces, súper importante aquellos que tienen bien hecho su sistema de seguridad y salud en el trabajo, que también implementen y actualicen su matriz de riesgos en todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo remoto. Muy bien. Aquí, digamos que es un resumen de todas esas medidas. Esta información, con mucho gusto la podemos compartir con ustedes y si tienen la posibilidad, pues también se puede descargar de nuestra página web www.barrerapalacio.com. Digamos que aquí lo que hacemos son unas recomendaciones ya como tal de lo que tiene que ver con la implementación del trabajo, puntualmente el paso a paso, el aviso que les estoy diciendo a la ARL, la entrega del acuerdo que estamos señalando entre las partes y lo mínimo, por lo menos un protocolo para que el trabajador sepa a qué horas conectarse, a qué horas se puede desconectar, si hay lugar a unas horas de descanso en la mañana o en la tarde, pactarlas también. Es decir, para que la empresa sepa qué es o pueda dar esas órdenes específicas de cómo se espera que se preste el servicio y el trabajador también tenga claro esas condiciones de cómo se espera que él preste el servicio en un momento determinado. Por supuesto, siempre todo dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Aquí lo que estamos buscando es que la mayoría de cosas pueda concertarse entre empresa y trabajador. Es decir, que no tenga que haber lugar a una imposición de una de las partes, sino que podamos llegar a concertar este tema de jornadas, desconexiones, horarios de trabajo. Por supuesto, pues llegar a concertar en empresas que tienen 4.000 trabajadores, pues va a ser muy difícil. Entonces el llamado es, hombre, siempre muy razonable, muy proporcional, muy equilibrada la carga de trabajo que tenga la persona, repito, para lograr esa estabilidad emocional, esa estabilidad personal y esa estabilidad laboral que es por la que tenemos que propender todas las empresas y todos los trabajadores. Sabemos que en este momento hay circunstancias difíciles para trabajadores que además de sus labores, pues tienen que atender el tema de la educación de sus niños pequeños, porque hay que hacerles el acompañamiento, porque todos en este momento están en educación virtual. Además tienen que cumplir con labores domésticas. Entonces, es importante que logremos ese equilibrio y que todas las medidas que adoptemos de parte y parte, pues obviamente sean muy razonables y muy equilibradas. Esto en lo que tiene que ver con el tema del trabajo en casa, del trabajo remoto, que queríamos darles por lo menos estos mínimos elementos para esa implementación. Creo que son los puntos esenciales que toda empresa en este momento debe analizar y debe implementar para poder tener, digamos que por lo menos el mínimo de condiciones para poder operar remotamente y garantizar tanto la estabilidad de la compañía como la salud de los trabajadores y que puedan operar de una manera remota, pero eficiente y tranquila. Ya nos vamos a meter entonces de lleno en lo que tiene que ver con las alternativas laborales que tienen las empresas digamos que para el manejo laboral de esta situación de crisis. ¿Qué vamos a hacer nosotros digamos, para manejar esta situación de crisis? Lo primero que tenemos que decir es que de ninguna manera, ni mi planilla ni nuestra firma está incentivando o promoviendo suspensiones o terminaciones de contrato o desmejoras de las condiciones laborales de los trabajadores. Estas tienen que ser las últimas alternativas y las alternativas ya de emergencia y de crisis absoluta que puedan llevar a cabo las empresas en un momento determinado frente a las decisiones laborales que vaya a adoptar. Entonces, lo que queremos es hacer un decálogo. Hemos agrupado en 10 posibles alternativas laborales para que toda empresa analice primero todas esas alternativas que son viables, que garantizan el ingreso del trabajador, que garantizan que la persona tenga con qué seguir haciendo un mercado, con que pueda seguir pagando la matrícula y el estudio de sus hijos. Y si definitivamente la empresa ya está en una situación absolutamente crítica, donde no puede operar, no puede hacer trabajo remoto, no puede hacer trabajo presencial, ya digamos que está a puertas de una crisis financiera, pues tenga y sepa cuáles son esas últimas alternativas laborales que se presentan en un momento determinado. Quiero pedirles perdón por el movimiento de la presentación. No sé qué está pasando. Hay una persona que está entrando y está moviendo las diapositivas. Les pido disculpas, pero pues estoy intentando manejarlo digamos, de la mejor manera posible.
Entonces, repito, este es el mensaje, tiene que quedar absolutamente claro para todos que eso es lo que vamos a hacer en este momento, conocer alternativas laborales, pero de ninguna manera ni promover terminaciones ni promover suspensiones de contrato de trabajo. Entonces, ustedes saben que el marco de la, digamos, de la aislamiento obligatorio, que muchos llaman cuarentena, pues está dado desde el 25 de marzo pasado y va a estar operando hasta el próximo 13 de abril. Yo sé que muchos en este momento están un poquito preocupados porque esta mañana ha habido anuncios importantes, digamos, por parte de la Alcaldía de Bogotá, donde se ha dicho que muy seguramente la cuarentena va a, digamos que va a extenderse posiblemente hasta el mes de junio. El llamado es a la calma, es a que revisemos si definitivamente esto va a ser de esta manera, si no va a ser, pero por supuesto las empresas y los trabajadores tienen que empezar a prepararse para que pues esto de pronto pueda durar un poco más. Por supuesto hay que tomar todas las medidas del caso y para esto es que vamos a hacer este análisis de las alternativas laborales. Entonces, primer punto y primera alternativa que por supuesto es la que esperaríamos que todos puedan llevar a cabo y es la alternativa del trabajo en casa. Esta alternativa del trabajo en casa es para aquellos trabajadores que venían realizando sus labores de manera, digamos que presencial, pero que pueden permanecer trabajando en condición de trabajo remoto. Es decir, personas que trabajaban presencialmente en la oficina, pero en este momento están trabajando desde sus casas. Por supuesto, esta es la opción número uno, es la opción que han implementado la mayoría de las empresas, por supuesto, dentro de lo posible. Y es la opción que se sigue incentivando para que todas las empresas tengan la posibilidad, si no tenían teletrabajo, si no tenían trabajo remoto, que puedan de alguna manera lograr la herramienta tecnológica que permita la prestación del servicio. Pero también sabemos que hay servicios que es imposible que se hagan remotamente, temas de producción, temas de preparación de alimentos, etcétera. Pues por supuesto, todos entendemos que hay servicios que no pueden tener la posibilidad del trabajo remoto. En ese caso, digamos que una de las alternativas para poder continuar con el contrato de trabajo y que la persona tenga por lo menos un ingreso es la posibilidad de pactar una disminución de la jornada de trabajo. Es decir, la persona solamente puede realizar remotamente alguna parte de sus funciones o de sus labores. Pues hombre, lo que haríamos es, con base en esta situación de emergencia y por supuesto en la medida que las partes, las dos estén de acuerdo, pues pactamos temporalmente la disminución de la jornada y el pago proporcional de ese salario a esa jornada, repito, con miras a garantizar tanto el contrato como por lo menos una porción de ingreso para el trabajador. Esto para aquellos casos, insisto otra vez, en que parte del trabajo se puede hacer en casa, pero otra buena parte del trabajo definitivamente remotamente no se puede hacer. Entonces, ahí empiezan las alternativas en lo que tiene que ver con el trabajo en casa. Segundo punto, el Ministerio de Trabajo, digamos que a través de la circular 021, que tiene que ser como el marco de referencia de todo el manejo laboral, esa circular 021 es el primer paquete de medidas que toda empresa tiene que agotar antes de tomar, digamos, medidas más difíciles o más drásticas. Me habla de la posibilidad de las vacaciones. Y el ministerio lo que dice es, hombre, para aquellas empresas que no puedan hacer trabajo remoto, o sea, fíjense que ya hay un filtro, no hay posibilidad de trabajo remoto, no tiene la posibilidad de trabajar presencialmente, pues hombre, miremos la posibilidad de que durante el digamos, una primera fase de esta cuarentena, pues los trabajadores salgan a vacaciones durante este periodo. El ministerio, digamos que ha flexibilizado bastante el tema de las vacaciones, ya no requiere el preaviso de los 15 días, sino la empresa con un día de anticipación puede informar la época de las vacaciones. Por supuesto, lo ideal es que sea convenido por las partes, que sea informada la decisión, que los trabajadores sepan por qué se está tomando esta decisión, que la empresa haya visto que definitivamente en este momento no es posible conceder licencias remuneradas, que por supuesto debe ser la otra alternativa inicial con el trabajo en casa. Pues hombre, en ese punto ya descartado trabajo en casa y licencia remunerada, pues analizaremos la posibilidad de las vacaciones. Repito, solamente un día de preaviso se exige y pues recomendamos que sea de común acuerdo entre las partes. La tercera posibilidad que tenemos son licencias de tiempo parcial. ¿Qué es una licencia de tiempo parcial o cómo podemos ver esa licencia de tiempo parcial? Pues hombre, que parte del periodo del aislamiento se ha trabajado remotamente y parte del periodo aplique una licencia parcialmente remunerada.
Es decir, digamos, una semana se requiere que la persona esté conectada y puede desarrollar normalmente su labor, pero la semana siguiente sé que no va a tener absolutamente nada que hacer porque la operación no exige, o la prestación o la labor que desarrolla el trabajador no permite que se desarrollen actividades en esa semana. Pues lo que hacemos es que pactamos licencias parciales, es decir, el trabajador labora remotamente normalmente una semana y la semana siguiente, digamos, trabajaría, perdón, no prestaría el servicio, habría una licencia que idealmente, por lo que proponemos es que por lo menos sea parcialmente remunerada esa licencia. Cuarta opción, estamos hablando de la licencia parcialmente remunerada. ¿Qué es una licencia parcialmente remunerada? Es la empresa no tiene la posibilidad de pagar completa la licencia, pero quiere mantener el ingreso del trabajador y hace todo el esfuerzo porque el trabajador mantenga por lo menos parte de su ingreso. Pues hombre, lo que hacemos es que las partes pactamos una licencia donde no se presta el servicio porque es imposible prestarlo, no se puede hacer remotamente y voy a pagar parcialmente el salario durante esa licencia. O durante esa licencia le voy a reconocer al trabajador lo que se ganaba como salario, el mismo monto, se lo voy a pagar a través de un auxilio no constitutivo de salario para garantizarle por lo menos el mismo flujo de caja y el mismo nivel de ingreso a la persona. Tengan en cuenta una cosa que aquí es fundamental. Si yo hablo de trabajo, trabajo en casa o trabajo presencial, estoy hablando de prestación del servicio. O sea, estamos hablando de un trabajador que sigue laborando y que se le sigue pagando su salario con absoluta normalidad. Si yo hablo de vacaciones, estoy hablando de un trabajador que tiene que estar descansando en su casa. O sea, no es una persona que preste el servicio. Yo como empresa tengo que entender que si el trabajador se va a vacaciones, es a vacaciones. Sabemos que no se puede pasear, sabemos que no se puede ir al centro comercial, sabemos que entre comillas es restringido, pero por lo menos hay que respetar ese descanso y garantizar ese descanso durante el tiempo de las vacaciones. En las licencias de tiempo, en las licencias, cuando yo hablo de licencia, parto de la base de que no se presta el servicio, no hay prestación del servicio. Por lo tanto, lo que recibe el trabajador, bien sea, digamos, en la remuneración completa o la remuneración parcial, lo recibe mientras no hay prestación del servicio. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Licencia parte de la base que no se presta el servicio. Y por eso hablamos de una licencia parcialmente remunerada, es para aquellos trabajadores, insisto y perdón que repita tanto, pero esto tiene que quedar absolutamente claro, para personas que no pueden trabajar presencialmente, que no pueden hacer trabajo remoto, es decir, no pueden prestar el servicio y se tienen que quedar en la casa sin hacer nada. A esas personas vamos a intentar garantizarles parte de su remuneración, parte de su salario a través de una licencia parcialmente remunerada. Repito, todo esto hay que analizarlo desde la situación en la cual se encuentra la empresa. Si la empresa puede garantizar, tiene digamos, el músculo económico para garantizar que esa licencia va a ser totalmente remunerada, pues por supuesto esa es la opción ideal y por la que propendemos todos. Pero en la medida en que vaya extendiéndose esto en el tiempo, en la medida en que la empresa vaya agotando sus recursos, pues seguramente va a tener que empezar a pensar en estas licencias parcialmente remuneradas. Después, ahorita más adelante, cuando terminemos de ver las alternativas, vamos a mirar, digamos, la perspectiva de cuál es la caracterización que tienen las empresas en este momento, para saber dónde estoy parado yo como empresa en esta situación a la fecha de hoy. Quinta opción, disminución de salario o beneficios laborales. Aquí estamos hablando no de licencia, fíjense que estamos hablando de disminución de salario, es decir, una persona que sigue trabajando remotamente, pero que la empresa necesita económicamente disminuir al menos una porción de su carga laboral y prestacional. Entonces aquí estamos hablando que por acuerdo entre ambas partes, es decir, se ponen de acuerdo empresa y trabajador, va a haber una disminución o eliminación de algunos auxilios o beneficios no salariales. O podemos reestructurar temporalmente la remuneración o podemos hacer esa disminución salarial. Es decir, persona que sigue trabajando normalmente dentro del trabajo remoto, sus 8 horas, pero que las partes, para poder garantizar la continuidad de la empresa, vamos a disminuir una porción de nuestra remuneración o una porción de nuestro salario. Repito, es indispensable el acuerdo de las partes. La empresa no puede hacer una disminución de salario unilateralmente para sus trabajadores. Debe haber un acuerdo de las partes. Y aquí yo invito a ambas partes a que
sintamos y nos demos cuenta que hay una afectación para las dos y que tenemos que sentarnos y concertar soluciones, ambas partes, para poder salvar la empresa y poder salvar el trabajo. Sin empresa no hay trabajo y sin trabajo no hay empresa. O sea que las dos partes son absolutamente importantes e indispensables para seguir con esto. Y la invitación, repito, es a que concertemos este tipo de soluciones, que de verdad podamos hacer de mutuo acuerdo la adopción de este tipo de soluciones. Este decálogo, estas 5 primeras que ustedes ven en esta pantalla, todas las alternativas que ustedes están viendo aquí son remuneradas. O sea, garantizan o que el trabajador va a seguir ganando lo mismo que venía ganando antes, o que por lo menos va a recibir una porción, esperamos lo más importante posible, de esa remuneración. Fíjense que todas garantizan remuneración. Estas son las ideales. Estas son por las que estamos trabajando en este momento con todas las empresas, para que puedan adoptar alguna de estas alternativas, insisto, que garantice que el trabajador va a tener un ingreso durante este tiempo de cuarentena. Ahora empezamos en las otras alternativas, que son las alternativas más difíciles, las alternativas que afectan en un momento determinado directamente al trabajador o que afectan directamente a la empresa. Entonces, estas alternativas solamente deben adoptarse en la medida en que se hayan agotado todas las posibilidades que analizamos que están contenidas en la circular 021 del Ministerio de Trabajo y todas las alternativas que analizamos en la diapositiva anterior que garantizan un nivel de ingreso para el trabajador. ¿Cuáles son estas alternativas críticas? Las que debemos dejar para la última opción, la que solamente podrán adoptar las empresas que ya están en una situación económica de crisis y que los están enviando a una situación de liquidación o reestructuración empresarial. Pues vamos a hablar entonces de la primera de las medidas, que se llama licencia no remunerada. Mucho se ha hablado de la licencia no remunerada, si se puede, si no se puede, en qué condiciones. Lo primero que hay que decir es que, pues, hombre, no estamos de acuerdo con las empresas que toman como primera alternativa sacar a todo el mundo a una licencia no remunerada, porque, repito, debe agotar todas las posibilidades anteriores o debe demostrar por qué no puede irse con ninguna de las posibilidades anteriores. Entonces, esta licencia no remunerada debe ser el paso número 6, después de haber agotado las anteriores 5 posibilidades, para poder tomar decisiones frente a los trabajadores. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Yo sé que muchos de ustedes ya leyeron el contenido de una circular que expidió el Ministerio de Trabajo muy recientemente, que es la circular 027 del 2020, que dice que a ningún trabajador se le puede obligar a tomar una licencia no remunerada. Yo quiero decirles que legalmente hablando, incluso antes de la circular 027, es claro que a ningún trabajador se le puede obligar ni a coaccionar a que tome ninguna decisión desde el punto de vista laboral. Hay cosas que el empleador puede hacer unilateralmente en uso de una cosa que se llama ius variandi. Ustedes saben que cuando el abogado no puede con su enemigo, lo confunde. Entonces nosotros nos inventamos palabrejas raras para confundir al público, ¿cierto? Bueno, ese ius variandi es cuando cuando el empleador, perdón, puede modificar algunas situaciones particulares de la relación de trabajo. Entonces, es, por ejemplo, que el empleador puede decirle, no, no trabaje en este puesto, sino trabaje en el otro. O que el empleador le puede decir, mire, el horario de trabajo ya no va a ser entrando a las 8, sino a las 7. Son ese tipo de cosas. Pero en lo que tiene que ver con remuneración y licencias, debe haber acuerdo entre las partes. Siempre debe haber acuerdo entre las partes para que sea válido, digamos, esa situación que se está estableciendo. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Reiterar efectivamente lo que dice la circular 027, no puede obligar a ningún trabajador a tomar una licencia, pero sí es importante que quede claro que las partes sí pueden acordar la licencia. O sea, si el trabajador está de acuerdo en salir a esa licencia no remunerada, las partes perfectamente pueden acordar esa licencia no remunerada. La recomendación, por lo menos pactemos una licencia que tenga un auxilio, que la empresa haga por lo menos el esfuerzo de, durante esa licencia no remunerada, reconocerle al trabajador un auxilio no salarial que garantice por lo menos ese ingreso durante ese tiempo y que estaba en la diapositiva anterior. Entonces, eso desde el punto de vista de la recomendación. Séptimo, suspensión del contrato por fuerza mayor. Digamos que la suspensión del contrato que encuentran aquí en el número 7 y en el número 8, eso tiene detrás una discusión jurídica tremenda que no vamos a hacer ahorita, por supuesto, porque dijimos que íbamos a hablar de temas muy prácticos y muy puntuales. Pero que es importante que ustedes tengan en cuenta para diferenciar estos dos temas de suspensión de los contratos. La número 7 que ustedes encuentran ahí, que dice suspensión por fuerza mayor, solamente requiere que la empresa avise al ministerio y a los trabajadores.
Y el ministerio, si así lo considera, puede hacer una visita a la empresa y verificar que efectivamente esas condiciones que la empresa está alegando para aplicar esa fuerza mayor sean reales. No se requiere permiso del ministerio, se requiere un aviso al ministerio que podrá ir a fiscalizar a la empresa. Por el contrario, la número 8, que se llama suspensión de actividades hasta por 120 días, requiere obligatoriamente el permiso del ministerio. O sea, yo tengo que tener un papel, un documento que se llama resolución, acto administrativo, donde el ministerio me autoriza a mí a suspender actividades hasta por 120 días. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? ¿Hay empresas que en este momento pueden alegar esa fuerza mayor para suspender contratos de trabajo? Yo creo que sí, hay algunas particulares, porque están viendo restringida su actividad económica como tal. No toda empresa, no toda empresa que esté en cuarentena y en aislamiento puede alegarlo. Son empresas de sectores muy particulares. Por ejemplo, el sector aeronáutico no puede operar. Empresas que se dediquen a la promoción de espectáculos públicos, conciertos, en este momento no pueden operar. Eh, Restaurantes que no tengan domicilio en este momento no pueden operar. Entonces, fíjense que por la situación del virus, por la situación de la emergencia, hay una, digamos, una ley que hizo que yo no pueda operar en este momento. No es la empresa que no esté operando porque estamos en aislamiento, porque esas empresas tendrán que buscar la posibilidad de hacer trabajo remoto, sino es esa empresa que su actividad económica está restringida por ley. Entonces, ya les puse los ejemplos de cuáles son esas actividades económicas restringidas. Esas son las primeras, digamos, que podrán alegar esa situación de fuerza mayor. Ya las empresas que definitivamente después de la cuarentena y si se alarga la cuarentena, pues vean, digamos que se encuentran en una situación a puertas de una liquidación, de una reestructuración o definitivamente que van a tener que terminar todos los contratos de trabajo y solo les quede la opción de la fuerza mayor, pues habrá que analizar caso por caso de qué manera es que se está afectando su empresa y por qué, y si agotó todas las alternativas anteriores, digamos, para llegar a esa última decisión. Tengan en cuenta que es muy posible que el Ministerio de Trabajo haga una inspección importante si yo obviamente le doy aviso que estoy suspendiendo 100 contratos por fuerza mayor. Por supuesto, el ministerio va a querer saber por qué llegué yo a esa decisión y si agoté las posibilidades de las vacaciones, de las licencias remuneradas, de las licencias parcialmente remuneradas, si busqué hacer acuerdo con los trabajadores, si no lo hice. Entonces, es indispensable yo obrar con la mayor buena fe, con la mayor diligencia, haciendo este análisis que estamos haciendo, agotando todo lo que dice la circular 021 y analizando estas posibilidades adicionales que estamos entregando hoy en esta conferencia y que definitivamente le pueda demostrar al ministerio que no tengo otra alternativa diferente. Si no lo hace, el riesgo es importante porque lo pueden llegar a fiscalizar, lo pueden llegar a multar. Ustedes ya saben la afectación de marca que están teniendo muchas empresas por las decisiones que están tomando y por supuesto, pues el problema más importante de todos desde mi punto de vista, que por supuesto es la afectación de los trabajadores. Entonces, decisiones muy razonables, muy equilibradas, muy ajustadas, muy pensadas y habiendo agotado todas las alternativas. Por último, pues encontramos estas dos opciones que por supuesto pues hay que mencionarlas, que es la terminación del contrato de trabajo y lo que tiene que ver con los despidos colectivos. ¿Qué es importante que sepamos aquí? Digamos que las terminaciones legales, las que tienen que ver con términos fijos, duración de la obra, periodos de prueba, justas causas, pues en este momento están habilitadas, porque son terminaciones legales que se hubieran dado, existiera o no existiera, digamos, la coyuntura desde el punto de vista de la emergencia. Entonces esas terminaciones se pueden dar. ¿Cuáles son las terminaciones que pueden llegar a tener restricción? Las terminaciones sin justa causa, es decir, aquellas en las cuales paga una indemnización. La empresa tiene que tener absolutamente en cuenta esa tablita que está ahí en el numeral 10, que lo encuentran que dice despido colectivo. A la izquierda encuentran el número de trabajadores de la empresa y a la derecha encuentran el porcentaje, es decir, el número de trabajadores por porcentaje máximo que puede despedir una empresa sin justa causa dentro de los últimos 6 meses. Entonces, si mi empresa, les voy a poner un ejemplo facilísimo, si mi empresa tiene 100 trabajadores, pues lo máximo que podrá despedir sin justa causa serán 20 trabajadores, que corresponde al 20%. Si yo me paso de ese 20%, es decir, en el momento en que despido al trabajador número 21, eso se llama despido colectivo. Y obligatoriamente tengo que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo antes de proceder con esos despidos.
el ministerio, ustedes saben, ha dicho o ha mandado ha enviado el mensaje de todas las formas posibles que hará todo lo que esté en sus manos para no autorizar ni suspensiones de actividades por 120 días ni despidos colectivos. Por supuesto, habrá casos críticos en los cuales va a tener que analizar la situación y mirar si autoriza o no, pero por regla general queda absolutamente claro que no se van a autorizar ni suspensiones por 120 días ni despidos colectivos, a menos que haya una empresa que logre demostrar que agotó todo esto y que su situación definitivamente es absolutamente crítica. ¿Qué otro tema es importante mencionar aquí? También absolutamente reciente, el decreto salió el viernes pasado, es el decreto 488. ¿Quiénes pueden o qué trabajadores pueden optar por esa opción de retiro de cesantías que nos dio el decreto 488 en su artículo tercero? Aquellos trabajadores que optaron por una de las alternativas contenidas en los 5 primeros numerales y que conllevaron una afectación del ingreso. Entonces, pongamos 2 ejemplos. Yo pacté con mi empresa porque quiero ayudarle, quiero apoyarla en esta situación, que iba a disminuir mi salario en un 10%. Yo puedo pedirle al fondo de cesantías que me dé ese 10% que me está haciendo falta para completar la remuneración que tenía antes del acuerdo producto de la pandemia. Obviamente va a ser de mi cesantía que tengo ahorrada en el fondo. Entonces, el fondo me entregará a mí el 10% de esa remuneración. Vamos a poner el ejemplo aún más fácil. Me gano 1.000.000 de pesos, me bajé el sueldo a 900 para apoyar a mi compañía. Puedo pedirle al fondo que me dé en este mes los 100.000 pesos que me están haciendo falta para completar mi remuneración. ¿Qué es importante desde el punto de vista de la empresa? Tengo la obligación de expedirle una certificación que diga cuál era el salario que tenía la persona a 1 de marzo de este año y cuál fue la reducción de ese salario que se produjo por el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Con esa certificación, el fondo de cesantías está en la obligación de tramitarle su solicitud y hacerle el giro de la diferencia para completar su ingreso. Importantísimo que tengan en cuenta que no aplica para afiliados del Fondo Nacional del Ahorro y que tampoco aplica para las cesantías que en este momento del 2020, digamos que tienen las empresas en su poder. Solamente para afiliados a fondos de cesantías privados y trabajadores que hayan visto disminuido su ingreso. Entonces, pongo otro ejemplo, trabajador que pactó una licencia remunerada parcial, donde durante la licencia le van a pagar solamente el 60% de lo que venía ganando, pues podrá pedirle al fondo de cesantías que le complete el 40% de su ingreso con la plata que él tiene en el fondo de cesantías. Todas estas medidas están circunscritas a la duración de la emergencia. Una vez superemos esta emergencia, todas estas medidas obviamente pierden toda vigencia. Entonces, tengan en cuenta que si yo pacto, por ejemplo, con mi empresa una disminución de jornada en este momento, pues en el momento en que se supere la emergencia, automáticamente mi jornada vuelve a la normalidad, automáticamente mi ingreso debe volver a la normalidad, automáticamente la licencia debe levantarse. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta tanto empresas como trabajadores. Aquí está lo que les mencionaba, ya vamos en la recta final de nuestro tema, y es que cada empresa se pare, digamos, para encontrar cuál es la situación en la cual está operando en este momento. Esto lo que busca es un análisis de continuidad de negocio. Ya es otro tema un poco más complejo, es un tema que involucra temas civiles, comerciales, etcétera, pero en este momento obviamente lo vamos a enfocar desde lo que tiene que ver con lo laboral y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿dónde está mi empresa? Tengo un primer grupo de empresas, que son aquellas empresas que siguen con el negocio, pero que tienen una actividad presencial exceptuada. Es decir, empresas productoras de alimentos, distribuidoras de alimentos, empresas prestadoras de servicios de salud, todas aquellas empresas que quedaron excluidas del decreto que estableció el aislamiento obligatorio. ¿Qué es importante para estas empresas? Tengan en cuenta que puede ser una actividad, bien sea toda la actividad de la empresa operando o parcialmente, porque hay empresas que, digamos, parte de su actividad no hace parte de las excepciones, pero otra parte de su actividad sí hace parte de las excepciones. Entonces, ¿en qué debe estar enfocada esa empresa desde el punto de vista de su productividad y desde el punto de vista del cuidado de sus trabajadores? Número uno, tiene que estar absolutamente riguroso en el cumplimiento de todos los protocolos establecidos para evitar el contagio. Obviamente no les voy a traer aquí todas las normas que se han establecido para prevención de contagio, pero la mayoría ya las conocemos y todas las medidas que tienen que ver con lavado de manos, máximo concentración de 50 personas, 2 metros de distancia,
todo lo que tiene que ver con los cuidados para evitar el contagio. Tienen que ser absolutamente rigurosos. Tengan en cuenta que las empresas que no cumplan con estos protocolos pueden ser expuestas a multas que van hasta 10.000 salarios mínimos, o incluso puede haber penas privativas de la libertad si, digamos, se logra comprobar que gracias a esa empresa digamos que se difundió la pandemia. Entonces, ojo con ese tema. Si la empresa va a seguir con actividad presencial exceptuada, debe cumplir todo el tema. Y por supuesto, indispensable asesoría y acompañamiento permanente de la ARL para que pueda decirle de qué manera se están cubriendo los riesgos, cómo, cuáles son las oportunidades de mejora, cómo debe adaptar su matriz de riesgos, su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo validar que todos los trabajadores que deban trasladarse cuenten con el carnet o el certificado para que no los vayan a parar en la calle, para que no tengan problema, para que, digamos, no van a tener problema con la policía. Entonces, su identificación clara o su certificado para que puedan identificarse y que se sepa por qué están exceptuados de esa medida. Ajuste de la matriz de riesgos, ya se los había comentado, por supuesto, ajustando especialmente el riesgo biológico y el manejo del riesgo psicosocial. Y aquí hay un tema bien importante y una recomendación importante para todos. Empresa que no esté exceptuada no puede operar legalmente y se está exponiendo al riesgo de la multa y se está exponiendo al riesgo de un tipo penal. Entonces, ojo con eso. Usted tiene que estar absolutamente seguro que su actividad está exceptuada, porque si no está exceptuada, el riesgo que puede estar tomando como empresa y al que puede estar exponiendo a sus trabajadores es altísimo. Segundo punto, vamos a mirar las empresas que tienen continuidad del negocio, pero con trabajo remoto. Esto sí ya lo alcanzamos a decir bastantes cosas cuando analizamos el tema del teletrabajo. Es importante que comuniquen a su ARL, ya lo hablamos, el acuerdo que les dije con las obligaciones mínimas. Aquí es importante una cosa, y es una cosa que se llama el formato de autorreporte de condiciones laborales del trabajador. Ese formato de autorreporte ustedes lo encuentran en la página web de las ARLs, lo encuentran en la página del Consejo Nacional de Seguridad, en muchas partes se encuentran ese formato de autorreporte. Es muy importante que el trabajador diligencie ese formato de autorreporte para que quede por lo menos claro cuáles son esas condiciones en las cuales se está prestando el servicio desde su casa. Y por supuesto, pues indispensable que yo en este momento tenga ya un registro de cuáles son las personas que están trabajando remotamente para poder generar instructivos, recomendaciones, implementaciones desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otro grupo de empresas tengo en este momento? Las que tienen restricción legal para continuar el negocio. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo? Aquellos que tienen que ver con industria aeronáutica, eventos masivos, industrias de turismo, agencias de turismo, todas esas que legalmente se restringió su actividad. Pues hombre, en estos casos van a tener que revisar cuáles son los alivios que le está dando el gobierno. Ustedes saben que ya hubo un tema en materia tributaria, han anunciado un tema de exención en materia de parafiscales. O sea, en la medida en que más exenciones y facilidades se den, pues lo que se busca es que tenga que llegar lo más lejos posible a estas alternativas que hablamos críticas del tema de la fuerza mayor o del tema del permiso ante el ministerio para un despido colectivo. Y la cuarta posibilidad, que realmente creo que son la mayoría de las empresas, la mayoría del perfil de empresas MIPYMES en Colombia en este momento, que son las que pueden continuar parcialmente con trabajo remoto, pero que la actividad presencial también es esencial e importante. Entonces, estas empresas, digamos, no tienen una actividad exceptuada, no pueden salir a la calle o los trabajadores no pueden ir a la empresa a prestar sus servicios, pero parte de la prestación del servicio se puede hacer remotamente. Entonces, importante aquí, si usted no es exceptuado, y lo reitero, no se exponga ni exponga a sus trabajadores a salir a la calle. Segundo punto, lo hemos dicho hasta el cansancio, se deben analizar todas las posibilidades previstas digamos, en la circular 021 del Ministerio de Trabajo antes de irse por decisiones más críticas. Y definitivamente, si ninguna de las alternativas del numeral 1 al 5, todas las que vimos con remuneración para salvaguardar el ingreso de los trabajadores, pues tendrá que empezar a analizar cuáles son esas posibilidades que tiene bien sea para suspender contratos o para terminar contratos en un momento determinado. Tengan en cuenta una cosa, toda empresa, así tenga actividad no exceptuada, puede tener un equipo o una persona que realice el mantenimiento extraordinario de la infraestructura esencial del negocio. Digamos que si hay máquinas, instalaciones, servidores, que son indispensables ese mantenimiento para
para la infraestructura del negocio, ustedes pueden destinar que un trabajador o un grupo de trabajadores vaya a realizar ese mantenimiento extraordinario y excepcional. Importantísimo, denle aviso a la ARL de esta situación para que ellos estén protegidos y por supuesto que cumplan todos los protocolos, ser muy enfáticos en todo el suministro de toda la información para el cumplimiento de los protocolos para evitar el contagio y adicionalmente que cuenten con una certificación a través de la cual la empresa indique que estas personas solamente estarán facultadas para salir a la calle e ir a la empresa el día tal, de tal hora a tal hora, porque se va a realizar el mantenimiento extraordinario de tal infraestructura, de tal maquinaria, etc. Entonces, este grupo es bien importante y esta excepción es bien importante que la tengan en cuenta porque, pues, número uno, hay muchas empresas que no saben que existe y número dos, hay otras que sí saben que existe, pero no toman las precauciones necesarias para que esas personas se desplacen digamos, a realizar ese mantenimiento extraordinario y excepcional que puede llegar a requerir la empresa. Importantísimo aquí, muchos de ustedes estarán preguntando, pero entonces, ¿cómo hacemos pues para suscribir todos estos acuerdos o para dejar formalmente todo esto escrito si ni la empresa está abierta ni los trabajadores pueden dirigirse hasta allá? Pues hombre, sin duda en este momento tenemos que flexibilizar un poquito todo lo que tiene que ver con protocolos y formalización de acuerdos laborales y aquí lo que les estamos dando son 5 alternativas digamos que se pueden llegar a utilizar para poder hacer fluir toda esta información de empresa a trabajador y de trabajador a empresa. Por supuesto, la primera opción es que haya un documento firmado digitalmente, es absolutamente válido. La segunda, una foto o documento escaneado por parte del trabajador con la firma y lo mismo la empresa le devolverá esa foto o ese documento escaneado con la firma del representante de la empresa al trabajador. Se podrá también hacer a través de correo electrónico, a través del cual se manifieste claramente la voluntad de las partes, alguna de las alternativas que está en materia de negociación. Por supuesto, si la empresa tiene chat, herramienta de chat corporativo, se puede utilizar para estos fines el chat corporativo. Y por último, por supuesto, pues el que estamos adoptando todos para todos, creo que ya todos deben tener por lo menos 425 grupos de WhatsApp diferentes. Creo que todos estamos enloquecidos con tanta información a través de WhatsApp. Pero por supuesto, pues también podremos manejar bien sea mensajes escritos o mensajes de voz a través de WhatsApp. Importantísimo para la empresa, recomendación, que todo el chat a través de WhatsApp se maneje a través de un equipo corporativo y se maneje desde un solo equipo, porque es importante que quede digamos, el documento original, es decir, la trazabilidad de la conversación de WhatsApp original para efectos probatorios el día de mañana. Entonces, todo esto buscando hacer un poquito más, digamos, que fluya la información y bajarle un poco a los formalismos para facilitar los acuerdos entre las partes. Aquí lo que les decía y se los voy a reiterar para poder terminar lo que tiene que ver con la información. Vamos a hacer una actividad importante. Yo les pido que no se desconecten porque va a ser una cosa que nos va a dar unas herramientas interesantes de para dónde van las cosas. Tenga en cuenta que sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa. La idea es buscar todas las alternativas lo más justas y equilibradas posibles que permitan a la empresa garantizar su existencia y a los colaboradores mantener su trabajo, sin perder nunca de vista que se trata de la parte débil y humana de la relación contractual subordinada. Entonces, invitación a la concertación, al acuerdo de ambas partes. Tenemos que tener en cuenta que de esto nadie va a salir inmune. Todos vamos a tener que hacer nuestras concesiones, todos vamos a tener una afectación importante en nuestro ingreso, en nuestra, digamos, forma de vida. Entonces es importante que nos sentemos y nos demos cuenta que hay que concertar todas estas situaciones. En la página web de Barrera Palacio Abogados ustedes encuentran una cantidad de información, muchas infografías, todo se ha hecho de la manera más didáctica posible y todo con este enfoque que estamos dando de buscar acuerdos entre empresas y trabajadores, concertación, seguir los lineamientos del ministerio. Entonces ahí podrán descargar toda la información que ustedes quieran, la pueden descargar ahí y por supuesto pues si quieren generar algún tipo ya de pregunta particular, pues con mucho gusto, bien sea a través de los correos que están ahí o a través de la herramienta del chat corporativo. Los voy a invitar a que terminemos con una actividad para que nos vayamos contentos y nos vayamos con información que sea útil y nos dé cuenta nos muestre para dónde podemos ir en un momento determinado. Los invito a todos a que entremos a una página que se llama Kahoot. Yo sé que muchos ya lo han utilizado. Ahí está el nombre para que todos ingresen ahí. El que tenga la aplicación
en su celular lo puede hacer. El que no, desde su mismo celular, póngale ahí en el navegador esta palabrita, K-A-H-O-O-T, Kahoot. Les voy a dar 2 minuticos para que ingresen ahí a Kahoot. Vamos a hacer 3 preguntas que nos van a mostrar para dónde puede ir la cosa o si realmente lo que estamos hablando sirve o no sirve. Entonces, vamos a ingresar a través de su navegador ahí a Kahoot, K-A-H-O-O-T, ¿ok? Una vez que han ingresado ahí a Kahoot, les va a pedir un pin de juego. Los que tienen la aplicación es un botoncito justo en la mitad. Los que están en la página web de Kahoot, lo que tienen que poner es, vamos a ver si nos metemos aquí para que ustedes lo vean. Les va a poner para que jueguen. Y lo único que tienen que hacer es insertar este pin. Cuando pasemos de 70 personas, empezamos a hacer el juego. Solamente los podemos esperar porque ya se nos está agotando el tiempo, nos quedan 2 minutitos. Llevamos 65 personas. 70, bueno, listo. Vamos a dar 30 segundos y empezamos, a ver si llegamos a los 100. Listo, ya pasamos de los 100. Bueno, voy a empezar. Ahí se están conectando otros poquitos. Últimos 10 segunditos. Ya nos tocó esperar hasta los 150 porque se está conectando mucha gente. Bueno, listo, nos toca empezar. Les pido perdón a los que no lo lograron. Muy bien. Aquí está la primera pregunta. Ustedes lo único que tienen que hacer es poner el color o el simbolito de su respuesta. Tranquilos que tenemos todo el tiempo. Les están preguntando si ha utilizado Kahoot antes. Rojo sí, azul no. Rojo sí, azul no. Esta es para la prueba. No es que esté promoviendo Kahoot, por favor. Esta es para la prueba para que aprendan a manejarlo los que no lo han utilizado. Fíjense que hay tiempo suficiente para contestar las preguntas, para que no se me acelere. Bueno, 91 personas sí, 74 no. Ahora sí entramos en materia. Primera pregunta. Como trabajador, ¿usted estaría dispuesto a hacer concesiones laborales en caso que la empresa lo requiera? ¿Qué son concesiones laborales? Disminuirse su jornada, disminuirse una porción de su salario, pactar una licencia. Nos quedan 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos 174 personas que sí, 9 personas que no. Y ahora miremos la otra cara de la moneda. ¿Usted cree que su empresa está dispuesta a sacrificar utilidades para mantener contratos y bienestar de sus trabajadores? Ya hablamos del sacrificio del trabajador. ¿Usted cree que la empresa también está dispuesta a hacer ese sacrificio? Bueno, voy a cerrar porque aquí ya me cogieron el ritmo. 149 dicen que sí, 35 dicen que no. Y yo se los quiero decir como asesor laboral y como persona que participa en congresos de Andy, etcétera. Tengan la seguridad que sí están dispuestas las empresas a hacer sacrificios importantes para mantener los contratos de los trabajadores y en eso estamos trabajando muchísimas personas. Última pregunta. ¿Qué parte cree que está siendo más afectada por la emergencia? ¿Empresa, trabajador o ambos? Ambos 157, empresa 21, trabajador 5.
Miren, a mí sus respuestas lo que me muestran es que quedó muy contento y muy satisfecho porque creo que estamos todos alineados, creo que estamos buscando salvar la empresa, salvar el empleo, salvar la mayor cantidad de contratos de trabajo posible, salvar el ingreso de los trabajadores. Entonces, quedo absolutamente contento porque estamos trabajando todos en la misma línea. Eh, Darnos entre todos un mensaje de aliento, que las cosas van a seguir mejorando y esperamos que de verdad la información que entregamos haya sido tremendamente útil para ustedes en esta mañana. Yo les mando un saludo muy especial y ya saben que pues todos los modelos e información pues lo encuentran en nuestra página, agradeciendo muchísimo a mi planilla por esta invitación para seguir construyendo país y a ver cómo entre todos salimos adelante. Yo les agradezco muchísimo. Nos van a dar un mensaje importante para terminar, para que antes de que se salgan nos van a entregar una información importante que les va a ayudar a construir en otros temas también. Buena tarde, buen día y muchísimas gracias.